Buenas tardes a todos. Se oye bien, ¿verdad? Ahí al fondo. Bien. Como bien ha dicho Diego, ¿verdad? Sí, Diego. Aquí vuelvo otra vez a Daimiel. Lamentablemente no en ferrocarril, en coche. Ya me hubiera gustado a mí poder montarme en el tren en Valdepeñas y venir, ya que voy a hablar de ferrocarril. Qué mejor que venir en tren. Pero bueno, vamos a ver un poco la evolución de los caminos de hierro durante las compañías privadas, la gestión de la compañía privada en Daimiel hasta 1941, que es la época de la nacionalización. Digo hasta 1941 porque la documentación incluso incluye pues, documentos de la propia guerra civil y el año posterior, del año 40. Bien, quisiera agradecer, por supuesto, a Alberto y a Diego la paciencia que han tenido conmigo, porque, bueno, por diversos motivos no he podido entregar las cosas demasiado a tiempo y, bueno, es la vida del investigador, que además tiene que alternar su labor de investigación con las clases, con las programaciones del instituto, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad por vuestra paciencia. Y, por supuesto, a Inmaculada, que está por ahí detrás, que llevamos 15 días en donde únicamente hablamos de programaciones de educación y de ferrocarril en Daimiel. Entonces, bueno, pues que un poco manifestar mi agrado por su comprensión. Vale, vamos a empezar y, como siempre, pues con una pequeña introducción, incidiendo sobre todo en lo importante que es para mí el mundo del ferrocarril aquí en Castilla-La Mancha, donde después de las investigaciones que he ido llevando a cabo, pues cada vez más me voy dando cuenta de que verdaderamente fue, como en otros lugares de España, pues una oportunidad perdida. Vamos a ver que aquí en Daimiel esa frase en algunas circunstancias no es así, pero en otras ocasiones sí que se produce, ¿no? Entre otras cosas porque la compañía MZA, como toda compañía privada de ferrocarril, siempre estuvo más atenta de sus ganancias personales que del servicio prestado a los ciudadanos. Desgraciadamente, una ciudad con la pujanza de Daimiel en aquellos momentos pues no tuvo la misma consideración que otras poblaciones de nuestro entorno más cercano, como pudiera ser Valdepeñas, que es lo que yo más conozco, y bueno, lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Aquí les traigo dos imágenes un poco paradigmáticas de lo que es el tren o de lo que ha sido siempre el tren. Aquí pueden ver, en este caso además la he traído un poco porque, dado que yo también me he retrasado un poco, para que vean que yo soy muy consecuente con el mundo del ferrocarril, y si el ferrocarril se retrasa, ven aquí un señor esperando el tren con la barba y con las telarañas, pues yo también me tengo que retrasar, si no puede ser de otra manera, ¿no? Y un poco también el recuerdo a esos ferrocarriles que seguramente muchos de ustedes conozcan, en donde había que hacer una especie de cursillo de alpinismo para poder subir dentro, ¿verdad? No son las únicas imágenes que les traigo a modo de introducción, ¿verdad? En concreto, la de aquí de arriba no la he sacado a la publicación, es la estación de Daimiel, como todos ustedes saben, pero me la pasaron después de hace 2 años la exposición que hicimos, etcétera. Me pasaron varias imágenes y esta me gusta porque todavía pueden ver aquí el edificio de los Retretes en la estación de Daimiel, con su marquesina, etcétera, y me parecía muy interesante pues hacer una pequeña introducción para que recuerden ustedes esta estación que han tenido siempre aquí en Valdepeñas, en Daimiel. Le pido perdón por si alguna vez el subconsciente me traiciona y digo Valdepeñas en lugar de Daimiel. Y, por supuesto, aquí abajo les pongo también esas ocasiones en las que el profesor nos ha atormentado con el ejercicio de matemáticas de cuánto tiempo invertirá un tren en el recorrido de un pueblo a otro, sabiendo que sale uno por la tarde a las 3:45 y llegará otro a las 4:55, etcétera. Esto, a pesar de estos ejercicios, a mí me sigue gustando el tren. Bien, bueno, tengo que decirles que la época que vamos a analizar, el siglo XX, en España, es una época para los caminos de hierro bastante traumática. A pesar de que en 1901 se aprueba una ley de ferrocarriles secundarios con la que se pretendía, alegrar un poco la vida del ferrocarril español, y luego además incluso se hacen varias leyes de ferrocarriles estratégicos, como la de 1907 o la que les referencio aquí, la de 1912, lo cierto y verdad es que el ferrocarril español en el siglo XX, una vez que ya se extendieron las principales líneas desde Madrid a los puertos de nuestro país, se quedó
en vía muerta y nunca mejor dicho. Es cierto que durante la dictadura de Primo de Rivera se hizo un plan preferente de ferrocarriles en el año 1926, pero no mejoró en lo sustancial los trayectos ferroviarios españoles, que tenían los problemas, como bien saben, del ancho nacional distinto al europeo y, por supuesto, del sistema radial. Todo pasaba por Madrid y, por tanto, era un incordio muchas veces moverse de una provincia a otra teniendo que ir hasta Madrid. En cualquier caso, el verdadero problema del ferrocarril en el siglo XX es el problema ferroviario. Y esto parte de una situación bastante paradigmática. España, como saben, fue neutral en la Primera Guerra Mundial y eso nos debería haber servido como un estímulo, como un acicate para crecer económicamente, dado que las potencias europeas demandaron a España un montón de materias primas. Sin embargo, el estado de nuestros caminos de hierro era tan malo y las instalaciones tan deficientes que lo que hizo la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, fue empeorar todavía más esas instalaciones. Hubo que cambiar en muchas líneas carriles, hubo que pedir vagones a otras compañías del extranjero y, naturalmente, adaptar los ejes del tren para que pudieran circular por las vías españolas. Es decir, que algo que nos hubiera debido servir de estímulo, al final resultó, efectivamente, como lo llamaron en la época, un problema ferroviario. Veremos cómo, además, ese problema ferroviario también afecta, aunque en menor medida, por ejemplo, que en Santa Cruz de Mudela y en Valdepeñas, también termina afectando a Daimiel. Castilla-La Mancha, bueno, pues aquí tienen un plano de un proyecto que elabora el directorio militar de Primo de Rivera en 1923. Pueden ver en rojo los caminos de hierro que ya estaban funcionando. Esta es la línea de Manzanares a Ciudad Real, aquí la tienen, y esta es la línea, esa es la línea de vía estrecha de Valdepeñas a Puerto Llano. Los únicos proyectos reseñables que pueden ver ustedes aquí punteados en azul y que no se llevaron a la práctica era el Valdepeñas Albacete, tantas veces intentado y jamás construido, otro proyecto de 1919 de Santa Cruz de Mudela a Infantes, y bueno, pueden ver aquí la línea de Lutiel-Requena, que en muchos tramos se construyó pero que no se puso en marcha. Vuelvo a repetir, un plan bastante ambicioso. Pueden ver que muchas zonas de Castilla-La Mancha que no tenían ferrocarril quedaban comunicadas por fin por los caminos de hierro, pero que las condiciones económicas y un montón de avatares más que asolaron la historia de España durante estos primeros 30 años en el siglo XX, pues impidieron la construcción de estos caminos de hierro. En Daimiel, mientras tanto, el siglo XX, debo decir que a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, sí se nota una mayor intervención de la compañía de MZA en Daimiel. Pero, curiosamente, siempre a requerimiento del ayuntamiento y de los comerciantes locales, nunca de motu propio. Y eso que en Daimiel, como en todas las estaciones, había un jefe de servicio que sabía perfectamente las deficiencias que tenía la estación local. Sin embargo, casi siempre había que esperar a que el alcalde, los concejales o cualquier empresario de Daimiel diera parte a MZA para que esta compañía actuara. En 1906 hay constancia de que el muelle descubierto que existía en la estación, que era mucho más pequeño que el actual, pues se prolongó, en este caso sí a petición de la propia compañía, y en 1909 se elaboró el proyecto de cerramiento del muelle cubierto. Como ya saben, en la historia ferroviaria hay tres tipos de muelle: el descubierto, que es el que está al raso; el cubierto, que es el que tiene techo; y el cerrado, que es el muelle con paredes, ¿no? Bueno, pues en este caso, en 1909, se cierra el muelle y se pone en marcha en 1912. Tenemos esa constancia. Digamos que esto ya es un espaldarazo a la ciudad, es un gesto de MZA considerable hacia Daimiel, porque para estas fechas ya hay un aumento considerable, como van a ver ahora, de la producción de aceite y de la producción de vino en la ciudad. El muelle que se construye más o menos es como este no es el de Daimiel, pero es exactamente igual. Este es un muelle que se proyectó para la línea de Santa Cruz a Infantes, en concreto el que se había pensado para Infantes, y el muelle es, como ven, básicamente igual.
¿Por qué? Porque las compañías ferroviarias se copiaban, bueno, no, iba a decir se copiaban unas a otras, los proyectos eran iguales unos a otros. Esto abarataba muchísimo los costes porque con los planos de una misma estación se podían cubrir el resto de estaciones y no había que estar contratando distintos ingenieros para llevar a cabo los proyectos. Bueno, con respecto al edificio de la estación, debo decirles que a pesar de las múltiples peticiones del ayuntamiento, la estación nunca cambió de aspecto, se quedó siempre como la tienen actualmente, el modelo que instalaba MZA de tercera categoría. Lo que sí se modificó fue el interior de la estación, pero en este caso sí que quiero hacer hincapié en que esta modificación del interior de la estación de Daimiel no obedecía a ningún capricho de MZA, es que fueron cambios que se hicieron en todas las estaciones de la compañía, con lo cual obedecía a una política empresarial y no tanto a una necesidad de Daimiel. Bueno, lo que se hace es que se amplía el despacho del jefe de estación, se crea una sala de espera que no había en Daimiel y un pequeño local para equipajes, quedando, tienen aquí el plano, bueno, esta es la fachada a la población y al andén de la estación por fuera, y el plano interior es este de aquí. Pueden ver ustedes aquí arriba la antigua distribución de la estación. Estas son las habitaciones del jefe de estación. No, perdón, las habitaciones del jefe de estación son estas son las de los factores. Aquí estaba el despacho del jefe, este era el vestíbulo antiguo, el despacho de equipajes, aquí es donde estaba el telégrafo, etcétera. Este es el lado de la vía, lo pueden ver aquí, este es el lado de la calle. Y lo que se hace con la modificación, como ven, es cambiar la disposición del vestíbulo y meter una serie de nuevas novedades, como por ejemplo este pequeño almacén, como les he dicho, y la sala de espera, que eran ya necesarias, obviamente porque a partir de ese momento el tráfico de viajeros en la línea crece. Como ven, con un simple movimiento de tabiques, MZA solventaba una necesidad de la compañía y no necesitaba crear un edificio nuevo. Bien, para 1915, que ya se estaba empezando a notar las peticiones que se hacían a España por parte de los países europeos, la guerra mundial ya llevaba un año y se empezaba a notar que había más tránsito de ferrocarriles, distintos consignatarios de la estación, entre ellos el alcalde, Serafín Romeu, que era diputado a Cortes por el distrito, y varios empresarios de la población, elevan a MZA una serie de peticiones que a mí personalmente me parecen bastante juiciosas, ¿no? La primera era que se instalara una báscula en el muelle descubierto para pesar bocolles de vino, que no existía, que se ampliara el muelle que se había cerrado, que se construyera otro muelle cubierto y que se adoquinara el descubierto. Esto puede parecer baladí, pero el problema que había con el muelle descubierto aquí en Daimiel, y esto aparece en varios documentos, es que muchos de los sacos de grano, cuando se transportaban, se rompían y el contenido de los granos se vertía en ese muelle descubierto, y eso provocaba, como pueden comprender, una plaga de ratones, que la estación de tren era bastante mala, ¿no? Entonces, una y otra vez se pedían estas modificaciones y una y otra vez MZA, desgraciadamente, hacía oídos sordos. También, desde 1915, se comenzó a pedir la instalación de la marquesina. A esto, por cierto, con cierto desdén, he de decirles, el jefe de servicio contestó que ya no necesitaban una marquesina porque tenían una sala de espera, que para eso se la habían construido, ¿no? Que si llovía se esperaran dentro de la sala de espera y si no, pues que salieran a tomar el sol. Un poco para que vean la actitud, ¿no?, de las compañías. Y esta me parece maravillosa. Se pide una luz permanente en la estación y la compañía dice que no era necesario porque si se hacía, la estación pasaría de ser de un edificio de tránsito de trenes a un paseo público. Temían que si ponían luz, pues la gente, en lugar de pasear por el parque, pues si viniera a pasear a la estación. Bueno, pues ya está. No les parecía bien, ¿no? A pesar de lo lógico y de lo interesante de estas peticiones, MZA lo único que hizo fue adoquinar el patio e instalar una báscula. Por cierto, exactamente igual, el mismo modelo de la que había en Valdepeñas. Bueno, aquí tienen una foto del paseo de Daimiel de entonces. También es una de las que me han facilitado. Yo, haciendo la investigación, me pregunté si era lógico lo que pedía el Ayuntamiento de Daimiel y he de decirles que sí.
Si atendemos al aumento de las cifras del movimiento, ven que en 1913 se habían expedido nada menos que 16.840 toneladas entre aceite y vino y recibieron 21.000. Pero en 1916 ya habían salido de la estación de Daimiel 4.500 vagones que llevaban 25.000 toneladas. Estamos en los años en los que el aumento de la demanda es enorme. Esto ocurre, insisto, en todas las estaciones de nuestro alrededor. Para que se hagan una idea, 4.500 vagones en el trasiego de vino en Valdepeñas fueron 7.000 vagones en este momento. Tan solo 3.000 vagones más. Estamos hablando de una población del doble de grande que Daimiel. Es decir, que efectivamente aquí había una verdadera necesidad de reformas que MZA desgraciadamente no atendió. En otras estaciones que me tocan a mí muy de cerca, como Santa Cruz de Mudela, este problema ferroviario fue aún más allá, porque lo que ocurrió es que no hubo vagones para transitar con las mercancías. Entonces se volvió de nuevo a rescatar la figura del arriero y el acarreo en mulas, para que vean ustedes hasta qué punto el problema ferroviario afectó a nuestros pueblos. Bueno, ahí tienen otra de las fotos. Seguramente también les sonará, ¿no?, de Daimiel. Esta será seguramente de los años 70-80. Bien, esto es una que se me ha colado repetido. A ver, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a pesar de los pesares y a pesar de volver a pedir insistentemente una y otra vez una nueva estación, nuevas ampliaciones de muelles, nuevas vías para permitir un trasiego de mercancías mejores, lo único que hizo MZA en ese momento fue instalar una tercera vía y pintar el edificio de la estación. Claro, cuando los de Daimiel se enteran que en Valdepeñas instalan este pedazo de estación, pues ya se pueden ustedes imaginar que las críticas a MZA llegaron con cierto encendimiento, ¿no?, y además comprensible. Bueno, en este caso, como les digo, la estación, el edificio de viajeros, desgraciadamente no cambió y ya pocas más modificaciones se hicieron en el entorno de la estación. Pero es que además, para abundar todavía en el tema, en Santa Cruz de Mudela, que era una población mucho más pequeña que Daimiel, habían instalado la reserva de máquinas y claro, aquello hervía de trabajadores, tenían las cocheras, tenían los talleres, etcétera, y digamos que Daimiel se sentía agraviado, ¿no?, por así decirlo. Vuelvo a insistir, no era capricho ni nada por el estilo, era una verdadera necesidad de la localidad para poder dar salida a sus productos. Estos son, ya avanzando en el tema, es un documento muy original, un poco para que vean qué tipo de interacciones ocurren entre la compañía y en la localidad, ¿no? Este es un documento fechado el 4 de febrero de 1939 en el que se pide a MZA que se pueda abrir una puerta por si acaso hay un bombardeo, que los trabajadores de la estación tengan una vía de escape y no mueran en una ratonera, ¿no? Esto puede parecer nimio, vuelvo a insistir, pero claro, debemos tener en cuenta que la ley de policía de ferrocarriles era muy estricta y no permitía ninguna modificación sin que se hubiera que abrir un expediente, un montón de comunicaciones, etcétera. Con lo cual, esto fácilmente, la instalación de una sencilla puerta podía durar un par de meses, como mínimo. Porque, vuelvo a repetir, MZA se tomaba esto de la burocracia se lo tomaba muy en serio. Y aquí tenemos, bueno, pues una comunicación del año 39 pidiendo es una documentación bastante curiosa. Estamos hablando ya del 4 de febrero, la República estaba prácticamente vencida, el frente cada vez se acercaba más, entonces, bueno, era lógico que se pidiera esto. Y esta es la última interacción entre MZA y el ayuntamiento. Y además es un documento para mí muy valioso porque demuestra ya el estado de postración económica que tenía la compañía privada. Es una petición del Ayuntamiento de Daimiel para enlosar el patio de entrada de viajeros. Esto de aquí que pueden ver ustedes. Esta es la entrada actual, aquí tienen el edificio de viajeros, y para pavimentar la zona de entrada a los muelles. Como pueden ver, esta línea que ven aquí son los terrenos de MZA y los terrenos municipales. Cuando se hacían intervenciones de este tipo,
Se pagaba a medias la intervención. El ayuntamiento pagaba la parte correspondiente a su zona, MZA pagaba la parte correspondiente a la suya. En este caso, la compañía le dijo al ayuntamiento que no tenía ningún problema en que se pavimentara lo que quería, pero que no iba a correr con los gastos porque no tenía dinero, ¿no? Entonces tuvo que ser el ayuntamiento de Daimiel el que en ese momento tuviera que hacerse cargo de todos los gastos para pavimentar el edificio y la zona de acceso a los muelles y que no hubiera problemas de tránsito de carros, etcétera. Bien, naturalmente no he venido aquí tampoco a ponerles mal cuerpo con cosas negativas, es que MZ era muy mala con Daimiel, etcétera. No, vamos a hablar también de cosas positivas. Y sobre todo las dos cosas positivas son la creación de los apartaderos de la Azuer y de El Campillo. Estos se crean en una... Ya estamos saliendo del problema ferroviario, pero todavía seguimos con problemas de tránsito de trenes. En este caso, el de la Azuer es Lado Manzanares, se presupuestó en 191.000 pesetas de las de entonces y se aprobó su construcción el 27 de enero de 1922. ¿Por qué se construye un apartadero? Bueno, ya saben que es un trayecto de vía única. En ese momento, estamos todavía en 1922, falta un año para que se tomen cartas en el asunto y se solucione de verdad el problema ferroviario, y era necesario contar con un punto intermedio en donde los trenes se pudieran cruzar sin ningún peligro y donde se pudiera facilitar el cruce de esos trenes para ir más rápido, ¿no? Sobre todo los trenes de mercancías y viajeros. Pues en este caso se hace ese apartadero de la Azuer entre Manzanares y Daimiel, y en ese apartadero se proyecta una vía de 492 metros de longitud con el edificio en la izquierda de la vía general, un andén de 8 metros de ancho y 150 de largo, unos retretes con lampistería y un sistema de transmisiones funiculares de Seitz y Bachmann, que es este que van a ver aquí, que es un poco el que facilitaba los cambios de agujas. Hoy en día todo esto está automatizado, pero afortunadamente, y si ustedes tienen interés en ver cambios todavía de esto funcionando, les aconsejo que algún día de estos de primavera, que no tengan mucho que hacer, se acerquen por la zona de Guadalmedz, que todavía siguen utilizando este tipo de cambios, pues son bastante curiosos, está todo lleno de alambritos y entonces sale el jefe de estación y él hace los cambios desde la propia estación, no son cambios automatizados. Pues bien, digamos, utilizando las herramientas que hoy en día Internet pone a nuestro alcance, estuve buscando si el edificio del apartadero de Azuer todavía está en pie, y efectivamente aquí lo tiene. Bueno, al menos cuando hicieron la foto de satélite. Ya no sé yo, no sé de qué año exactamente es esto, pero ahí lo tienen aquí. Ahí se ve perfectamente, ¿no?, el tejado a 4 aguas, que es típico de las construcciones ferroviarias. Bien, el otro apartadero es el del Campillo. Este apartadero va a tener algo más de importancia. Este se presupuestó en 102.000 pesetas, también una vía apartadero de 490 metros, en donde se estimaba una capacidad de 60 vagones en una doble tracción, ya saben, con 2 máquinas enganchadas. También se proyectan retretes, por supuesto, un andén y el mismo sistema de cambios, el sistema funicular de la Azuer. Y se inaugura el 15 de diciembre de 1921. Digo que adquiere algo más de importancia porque en 1924 el alcalde de Daimiel pidió a la compañía que ese apartadero se habilitara para el tránsito de viajeros. Esto es importante porque no significa que cada construcción ferroviaria pudiera aceptar mercancías y viajeros. Para poder aceptar viajeros, todos los apartaderos, apeaderos, etcétera, aceptaban mercancías, pero para poder aceptar viajeros era necesario que MZA lo autorizara. En este caso, el alcalde de Daimiel lo pide, dice que en la zona trabajan muchos jornaleros de Daimiel y entonces que vendría bien que allí parase el tren un momento para poder llevarlos, ¿no? MZA lo autoriza, en este caso no se pone en plan matón, ¿no?, sino que ve que es algo lógico, lo autoriza y lo autoriza exclusivamente, como ven, para el tráfico de viajeros sin equipaje facturado. Es decir, te montas en la estación de Daimiel, te bajas en el Campillo y ya está, pues imagino que con la mochilita del almuerzo y poco más, ¿no? Pero al menos tiene ese gesto con el ayuntamiento. Aquí también tienen la otra foto de satélite, en este caso la del Campillo. Bien.
En el trabajo también, una vez que se hagan publicado, ya verán que también me he dedicado a averiguar un poco las interacciones entre las industrias locales y MZ. Sobre todo destacan dos empresarios. Francisco Rodríguez, que es un empresario, como ven ahí, tiene una bodega y una almazara. Hace vino, pero sobre todo se dedica a los aceites y jabones. Traigo a colación a este hombre porque, bueno, dado que MZ no facilitaba mucho las labores de cambios en la estación, había que hacer un proceso muy dilatado cuando querías hacer una vía de servicio para tu empresa, etcétera. Lo que hizo Francisco Rodríguez fue, bueno, pues optar por la tercera vía, ¿no? Fue instalarse él mismo una vía con sistema de Ecovil. El sistema de Ecovil es una vía de 60 centímetros, es metálica y es movible, no va clavada en el suelo, entonces tú la puedes mover a tu antojo. Entonces él, antes de pedir permiso a MZ, se instaló la vía y luego ya pidió el permiso. Entonces MZ lo que le dijo fue que primero quita la vía que has instalado, hicieron ya la planimetría perfectamente y ya le permitieron la instalación del sistema de Ecovil, ¿no? Aunque este hombre tuvo sus más y sus menos con la compañía a cuenta de la instalación de una vía apartadero exclusiva para su empresa en ancho Renfe, en 1,67, porque bueno, él consideraba que los precios que pedía MZ eran muy abusivos. El otro problema, y en este caso bastante serio, es el de la bodega de propiedad de Isanju, que estaba enfrente de la estación. Como saben todos ustedes, aquí tienen, bueno, dibujado el chalet, etcétera, la bodega detrás. Esto que ven aquí es una vía también con sistema de Ecovil que piden estos bodegueros para sacar sus productos, pero yo les traigo a colación esta empresa por los problemas que hubo del estancamiento de las aguas residuales de las labores de esta empresa, ¿no? En 1892 MZA aprobó que esta empresa pudiera acumular esas aguas aquí, en estas dos zonas. Esto que ven aquí es el muro de cierre de la estación, y claro, todo lo que había a este lado ya no era, digamos, competencia de MZA. Si tú hacías una construcción que invadía el espacio de MZA, tenías problemas, pero si lo hacías detrás de tu parcela, en principio no había ningún problema. Como les digo, se pide y legalmente les dan la autorización en 1892, pero ya en 1901 hay comunicaciones de los trabajadores de la estación diciendo que estas aguas exhalan un olor muy desagradable y que, claro, que hay que darles una solución. Se intenta dar una solución en 1905, pero no fructifica. Se intenta dar una solución en 1915 y no fructifica. No solamente no fructifica, sino que además se autoriza la ampliación de la zona de desagüe de estas aguas estancadas, con lo cual el problema en lugar de extinguirse se amplía, ¿no? Se magnifica. Para 1929, que ya estamos hablando de otra empresa, la Oleivinícola de Daimiel, el problema sigue existiendo y el problema se hace todavía más virulento porque esta empresa propone hacer un pozo un pozo bien hecho, ¿no? En el que sepultar esas aguas residuales, pero el ayuntamiento se lo niega. En este caso, a la compañía le parece bien y el ayuntamiento se lo niega. Es la última referencia que he encontrado al respecto de este particular, y lo cierto y verdad es que en una población como Daimiel, donde el agua tiene tanta importancia, este asunto provocó un tira y afloja entre la compañía y esta bodega bastante importante. Y bueno, en este caso me gustaría seguir investigando sobre el particular, porque ya nos metemos en época Renfe. Como les digo, he estudiado exclusivamente la época de las compañías privadas. A lo largo de la gestión de las compañías privadas, este problema de las aguas estancadas jamás tuvo solución. El problema, o lo que aducían los Isanju, o lo que aducía la bodega Isanju, era que únicamente acumulaban agua 4 meses al año, ¿no? Que son los de la temporada de la aceituna. Sin embargo, lo que aducían desde MZA era que
vale 4 meses, pero con otros 2 o 3 meses más que duraba el agua todavía estancada, ¿no? Y cuanto más estancada estaba, peor olía. Entonces, es un problema que, insisto, quiero seguir analizando ya con documentación de la época Renfe, si me es posible, y si ello pudiera ser, dentro de 2 años volver a amenazarles otra vez con la tercera parte, y le prometo que última ya, del ferrocarril, porque claro, si seguimos así, pues ya tendré que buscarme ferrocarril en Daimiel. No, es una broma. Bueno, como conclusión, a este viaje del siglo XX en Daimiel, he de decirles que tengo la sensación de que la compañía privada podría haber hecho mucho más por la población de lo que verdaderamente hizo. Al menos haber atendido las súplicas del cambio del edificio de viajeros, como hizo en otros lugares. Porque verdaderamente estamos hablando de un aumento del tráfico de mercancías, pero también de personas. A partir del siglo XX comienza esa movilización, por fin los mercados españoles se movilizan, despiertan, y MZA, para que se hagan una idea, ganaba casi $500.000 de pesetas de aquella época, que se dice pronto, solamente en concepto de los cargos que cobraba aquí en Daimiel por las expediciones de mercancías. Creo yo que parte de ese dinero podría haberse invertido sin ningún problema en nuestra localidad. Y ya como conclusión de la conclusión, sí me gustaría rescatar un poco, pues, lo de siempre, ¿no? Llámenme nostálgico o lo que sea, pero me parece que el estado actual de las estaciones de ferrocarril en nuestro país dista mucho de ser ni siquiera el adecuado. Lo que han hecho las estaciones ferroviarias por España es difícilmente cuantificable. Hay un montón de trabajos, pero a nivel nacional. Es muy complicado saber verdaderamente el impacto real de las estaciones, pero ya se lo digo yo, mucho, porque la estación no solamente trae para bienes económicos, mercancías, trae ideas, trae modas. A título de anécdota les diré que en Santa Cruz de Mudela las hijas de los ferroviarios eran las que iban peinadas a la moda, y las del pueblo no. Las del pueblo llevaban trenzas, las de los ferroviarios iban peinadas a lo garzón. Imagínense ustedes, por cierto, en Santa Cruz de Mudela eso tendría que ser chico escándalo. Pero bueno, a lo que me refiero es que efectivamente el ferrocarril es un estímulo para un montón de cosas. Y sin embargo, bueno, aquí pueden ver, son del año 2014, no sé si seguirá así la cosa, imagino que sí. Un poco pues el abandono que hay en las instalaciones ferroviarias españolas, que a mí me duele bastante como amante del ferrocarril, y que imagino que a ustedes, como daimieleños, también les resulta cuando menos desagradable. Por mi parte nada más. Lamento haber ido tan rápido. En este caso, como ya estamos en el siglo XX y ya había expresos, pues claro, me he pasado del vapor al diésel y he ido un poquito más rápido. Muchas gracias por su atención, de verdad. Y